Bienvenidos a Cinema Leaks, el programa que se atreve a contarles todo lo que nadie más de sus películas y sus series favoritas. Hoy vamos a analizar lo que constituye o lo que significa ser un verdadero cineasta de autor. Y para eso vamos a usar como ejemplo a Yorgos Lanthimos y su mancuerna con Emma Stone. Dos figuras que han creado algunos de los títulos más discutidos y más celebrados de los últimos años. Y para eso, la verdad, estoy muy emocionada porque tengo de invitado a un legendario crítico de cine, la cabeza de You Rocket, y si me permites decirlo, un amigo personal muy, muy querido, Jesús Chavarría. No, digo, gracias por la presentación, sobre todo por enfatizar de que somos amigos, porque siempre lo he dicho, uno de los grandes placeres que nos ofrece aquí el hacer crítica cinematográfica es compartir lo que más nos apasiona con gente a la que queremos mucho y obviamente compartirlo con amigos, eso es genial, Sí, ¿no? y la verdad es muy bonito que estés aquí, estoy muy emocionada. Ya Ya hacía quería falta, invitarte desde hace mucho. ya hacía falta que me colara, porque luego sí. Sí, pues no, cuando tú quieras, esta es tu casa, por Pues favor, sobre todo ven. porque además tal vez no lo sepan, pero Beca a cada rato la ando invitando a que le caiga a mis videos, entonces. Sí, ya era justo y necesario que vinieras a algo mío también. Y más para discutir de este podcast, bueno, este programa que es de Yorgos Lanthimos, que creo que a los dos nos gusta bastante este director, ¿no? Y pues yo creo que es de esos directores que genera cierta adicción, Sí. precisamente porque se vuelve, yo creo que de ese cine que es como de gusto adquirido. Es decir, que te lo presentan como un reto como espectador, en muchos sentidos. Generalmente disfrutas el no pasarla bien con sus películas, ¿no? Y creo que eso se vuelve adictivo con directores como él. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cuál fue la primera película que viste de Lanthimos? Yo creo que sí fue la de la langosta. Ah, sí. Sí, ya después me puse a explorar lo demás, pero la langosta fue la primera con la que yo empecé a ponerle atención. Y me pareció, sobre todo por la premisa, ¿no? Que me parecía realmente delirante, pero dentro de lo factible, por así decirlo, ¿no? Y eso es muy, muy difícil de conseguir. Es que él como que sabe crear espacios o universos en donde todo se ve muy mundano a pesar de que sea muy raro, ¿no? La langosta literalmente trata de una sociedad en donde si no encuentras a tu alma gemela tienes la oportunidad, o bueno, no es oportunidad, Sino ¿no? más bien estás obligado, o sea, A tienes como, convertirte en animal. tú escoges, ¿no? Así en un animal. Pero te lo plantea de una manera que realmente sientes que pudiera ser posible. Y no por el hecho en sí, sino por lo que representa, Sí. ¿no? Que realmente es hacia donde va lo que generalmente sus películas y sobre todo yo creo esta. Bueno, ahondando un poco más en la langosta, a mí la verdad algo que me impresionó muchísimo es cómo de verdad puede construir personajes a la vez tan deleznables, pero también Sí. tan intensos que quieres saber qué es lo que va a pasar con ellos. A mí eso es lo que más me impresiona de la langosta. Y eso es parte de lo que mencionaba yo hace un momento, ¿no? De que realmente la pasas mal, ¿por qué? Porque son sujetos que luego te parecen sumamente desagradables, pero tú quieres seguir viendo su historia, ver qué hay más allá, seguirle rascando. Y sus películas generalmente nunca son condescendientes, no tienen Ujú. momentos así, sino realmente es como mucho desasosiego, ¿no? Donde te sumerge y eso no es algún sentimiento tan disfrutable, pero aprendes a disfrutarlo por la manera en la que te va guiando a conocer esos personajes, ¿no? Y especialmente porque no le tiene miedo al body horror en ninguna de sus películas, ¿no? No le tiene miedo a someter a sus personajes a transformaciones o como sufrimiento físico que también es como muy visceral. Y fíjate, eso es parte de lo que hace que funcione también su mancuerna con Emma Stone, precisamente. Emma Stone es una actriz que, a diferencia de algunas otras que hay por ahí, que siempre tratan de verse bien, Ujú. no, ella se atreve a transgredirse y es lo que busca un actor. Un actor busca ir más allá, busca retos, no le importa cómo se vea, no le importa exponerse, porque de eso se trata, ¿no? Porque de pronto si te encuentras, es la diferencia entre un actor, los mejores actores y los grandes actores, ¿no? Te encuentras al que pues es actor, pero siempre busca, de pronto estas chavas solo buscan verse bien, nada Ujú. más modelan con la cámara, ¿no? O actúan, pero siempre cuidando el maquillaje, el ángulo, ¿no? No se atreven a ir más allá y Emma Stone no. Y eso es lo que hace que funcione también, pues, la búsqueda que tienen ambos, ¿no?
Pero ¿no crees que justo Emma Stone empezó a hacer eso cuando inició su mancuerna con Yorgos Lanthimos en La Favorita? Sí puede ser, porque en realidad creo que él fue el que le abrió la puerta, Mm. ¿no? Porque realmente ella había, es un poco como lo que pasaba con Brad Pitt, ¿no? Mm. Brad Pitt, pues, es un sujeto siempre también parecido, ¿no? Y de pronto, pues, lo veías en Thelma y Louise, en cosas así, hasta que de pronto se encuentra Terry Gilliam y lo empiezas a ver en 12 monos, viéndose muy mal, ¿no? Y él Ya trataba de pelado. verse, ¿no? Verse mal, ¿no? Entonces luego lo ves no sé, en el club de la pelea, ¿no? O así, y entonces tienen esos lados, sin dejar de que cuando en el momento oportuno pueden volver a lucir muy galanes, estilizado todo, como 7 años en el Tibet, no sé, para Brad Pitt. Lo vuelven a hacer, es lo mismo que pasaba con Johnny Depp, ¿no? Él también Mm. buscaba antes eso. Y yo creo que Emma Stone, pues de pronto no se le había presentado la oportunidad, pero en cuanto encontró a alguien, pues ahí lo hizo y con Lantimos encontraron comunión, ¿no? Y pues ahí van. Fíjate que lo que me dices me hizo pensar mucho en esta idea de cómo hay artistas blockbusters que les gusta mantenerse en ese lado del blockbuster, verse siempre de una misma manera. Pienso mucho en Scarlett Johansson, por ejemplo, en donde a pesar de que sí tiene una diversidad de papeles, como que su vibra o su estilo siempre está como muy bien definida. Pero entonces tú dirías también que un cineasta de autor pudiera ser también quien descubre a los artistas que están dispuestos a experimentar más o a arriesgarse más también para crear una pieza artística. Sí, o sea, a final de cuentas, ellos tienen lo que define al director, al que hace cine de autores, que está en búsqueda, ¿no? Ujú. Está experimentando. Entonces, pues sí, ellos son los que de pronto le dan la oportunidad a ciertos actores a que hagan algo distinto o ven en ellos algo que puede funcionar diferente a lo que normalmente están haciendo. Y se da a distintos niveles, e incluso también lo pueden hacer directores que oscilan entre ambas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Quentin Tarantino nos ofrece, de pronto nos trae de regreso un John Travolta en un momento en el que él ya estaba, pues, más que encasillado Sí, y ya. perdido, ¿no? En Ujú. ese tipo de producciones, y él nos muestra otro lado, Y que lo ¿no? revitalizó por Sí, completo. y hay casos muy curiosos. Por ejemplo, Robert Rodríguez no podemos decir que sea un director propiamente de autor, sino como que sí oscila entre ambos, entre la búsqueda del cine más de comercial, de franquicia, creadas por él mismo. Ujú. Pero, por ejemplo, él fue de los primeros que nos ofreció una visión distinta de George Clooney, Claro. en El crepúsculo al amanecer. Lo ves muy diferente, ¿no? O los hermanos Cohen, ¿no? Cayó George Sí. Clooney en Oh Brother, Where Are You? Y ves a George Clooney haciendo otra cosa, ¿no? Ese tipo de directores son los que ofrecen esa oportunidad. Y creo que Lanthimos era ideal y él descubrió eso, pero además pretende seguirlo explotando. Ujú. Y fíjate que algo que creo que también hace muy especial a Yorgos es la manera en la que ha cambiado y evolucionado su cine. Porque hace rato hablábamos de La Langosta, que fue tu primera película, pero mi primera película de él sí fue Kinodontal Dogtooth, que a mí me fascinó. O sea, yo sí la vi, creo que la encontré así de que en un puestito, ya sabes, yo Sí, sí, sí. 16, 17 años viendo así una película en la noche. Y a mí sí me impactó muchísimo la forma tan visceral en la que presentaba a los personajes, cómo lleva todo a un extremo como muy fuerte, el concepto que, o sea, esta idea de los padres controlando absolutamente toda la vida de sus hijos, adoctrinándolos para hacerles pensar que no pueden salir de la casa hasta que pierdan el segundo molar, el Ajá. segundo canino cuando se les cae. La forma en la que encuentran la rebelión en quitarse el diente a golpes, la chava, o sea, a mí me sorprendió muchísimo. Y yo lo único que sabía era que cada cosa que hacía ese señor me interesaba y la quería hacer y la quería volver a ver. Y entonces creo que también como que esta parte de presentarte algo que de verdad es diferente, original, que te hace querer seguir viendo algo de esa persona, es difícil mantenerla a lo largo del tiempo, especialmente cuando ya llegas a La Langosta, que ya era como su primera producción en inglés, más blockbuster, Colin Farrell, ya un poquito más estilizada, fifí, y luego La Favorita, que ya también es como Pero, por esta ejemplo, ¿a ti obra de Hollywood en qué efecto forma. te causó de pronto de haber visto aquella película y de pronto encontrarse en La Favorita, encontrarte
Fíjate que la favorita... Así la sensación de, porque Ajá. ahorita hablabas de la sorpresa que nos pasa con Sí. los directores cuando los descubrimos, ¿no? De pronto yo recuerdo cuando yo anduve buscando por todos lados donde podía ver la de, esta primer película de Danny Boyle Ah, con este Ewan McGregor, Tumba al ras de la tierra, mm, ¿no? O Doberman de Jan Kunen, ¿no? Te la encuentras y dices, uy, ¿qué estoy viendo, no? ujú. Pero luego ves lo que sigue. A ti, tu proceso así, por ejemplo, ¿qué te fue causando? A mí, yo la verdad respeto mucho a Yorgos porque después creo que vi el sacrificio del ciervo sagrado, pero ya fue así como de, es de este señor que Sí, hizo ya venía Dogtooth. recomendado. Ajá, entonces la necesito ver. Y también me gustó mucho, pero ya se veía como ese crecimiento como muy estable. Y la favorita, fíjate que al principio no me gustó tanto porque ya lo sentía como siguiendo las convenciones del cine de Hollywood y se sentía como mucho, bueno, para mí, mi percepción, sentía este interés o el deseo de llegar a esos niveles y de poder estar en un ambiente más mainstream, más comercial. Y como que yo dije, Ni me". Pero ya con el tiempo como que me empezó a gustar. ¿Ya le agarraste más Le gusto a agarré la más gusto a la favorita? favorita. Por las interpretaciones, por el guión, porque de todas maneras creo que tiene como muchas capas de temas diferentes. Sí, y También es muy aparte, irónica. también en la manufactura, ¿no? La Ujú, cuestión visual, el manejo de la cámara, de pronto, cómo la ujú, busca deformar la imagen, que ese así comulga con su viejo estilo, ¿no? sí. Solo, de pronto hay directores que a final de cuentas sí necesitan porque a final de cuentas creo que cualquier director de inicio quiere llegar a esos lugares, no se Ujú, quiere quedar solamente con la austeridad del cine independiente, ¿no? O sea, de pronto, pues sí es sí. así como que tu idea es de, bueno, pero ahora no me alcanzó para esto, pero sí quisiera que en algún momento me va a alcanzar para tener a tal, 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 tal. Eh, pero a final de cuentas, lo importante y que creo que es lo que tú destacabas, ¿no? Mantiene su estilo. Sí lo puedes rastrear casi en prácticamente todas sus películas, Ujú, ¿no? totalmente. Solo que también está el otro lado. Creo que aunque seas un director independiente o haciendo cine de autor, generalmente lo que tienes lo pones al servicio de la historia. Y creo que Yorgos, a pesar de todo, él tiene ideas, tiene conceptos pero todo está al servicio de ese concepto. Ujú, Entonces va modificando, porque sí es muy distinto lo que para los que quizás todos vieron la de Poor Things, es muy distinto a lo que luego tenemos en Tipos de Gentileza, ujú. ¿no? Él como que le da, bueno, acá ya no necesito esta saturación de colores por momentos, ya no necesito estos ángulos, ahora necesito algo mucho más cotidiano, mucho, ¿no? Es de acuerdo también al proyecto, ¿no? Y él lo mantiene su estilo, pero también le da lo que pide la película, ¿no? Sí, aunque fíjate que a mí, cuando hablamos como de cine de autor así propiamente, ¿no? Como con definiciones y demás, me costaba entender a Yorgos Lanthimos así, porque usualmente como que los cineastas tienen un interés particular, una visión que se va como repitiendo y tal vez refinando con el paso del tiempo. Y Yorgos no, Yorgos sí tiene como una diversidad muy grande de temas Sí. y más bien el hilo conductor es la forma en la que presenta a sus personajes y la forma luego también tan cruel y Yo creo tan que cruda de presentarlos. eso que mencionas es ahí donde podríamos rastrear la línea de George Lantimos, ¿no? O sea, esta transgresión del individuo para hablarnos exponer la condición humana, ¿no? Yo Ujú, creo que por ahí, solo que lo hace de distintas maneras y con distintos enfoques. Pero creo que él sí tiene esta búsqueda de transgredir a la persona, ¿no? Por mm, ejemplo, yo recuerdo ahorita un amigo de teatro, Richard Viqueira, él tenía mucho la idea en escena de presionar al actor, lo ponía de verdad en problemas, pero a nivel físico. O sea, de pronto tenía una obra de teatro que era así como el Evangelio según Superman, según recuerdo. qué buen Y nombre. ponía, sí, es buenísimo, y era el encuentro como entre Superman y Jesucristo y este rollo. Y los ponía a andar sobre estos triángulos donde están los columpios, a caminar con zapatillas por arriba. O sea, era algo que físicamente al actor y creo que por ahí va el cine como de Yorgos también. No a nivel físico, sino a nivel con los personajes, realmente llevarlos a sublimarse, ¿no? Ujú, Con respecto a sus circunstancias.
y de ahí exponer, ¿no? El tejido en carne viva, ¿no? Yo creo. Yo también lo creo. Y creo que otra de las cosas que se repite es como estos intereses por explorar temáticas como que van de acuerdo a una mitología. Por ejemplo, en El sacrificio del ciervo Sí. sagrado, pues tal cual es la historia del rey Agamenón, que castigado por Artemisa lo obliga a escoger a una de sus hijas para matarlo. Es exactamente lo mismo que pasa con el cirujano, que es Colin Farrell, y que Barry Keoghan llega también a ejercer la venganza por la muerte de su madre, ¿no? De repente aquí Bugonia, pues también es este mito, que de hecho es bastante interesante, de supuestamente se creía, o bueno, Bugonia se refiere a la creación de la vida a través de la muerte, porque se decía que a través de un buey, o sea, del cuerpo inerte de un buey, podían nacer abejas. Pero en realidad es como esta malinterpretación de que no eran abejas, eran moscas, panteoneras, ¿no? Solo que zumbaban muy fuerte. Entonces, por eso parecían abejas. Exactamente. Entonces, como que también tiene estos intereses de crear historias medio locas a través de como figuras mitológicas. Si es que a final de cuentas es alguien que tiene claro de pronto cómo reinterpretar mitos e ideas o conceptos, ¿no? Y partir de donde surge normalmente la literatura, por ejemplo, ¿no? Un escritor, el punto de partida es la pregunta de qué pasaría si. Este famoso What If, pues no es nuevo, ¿no? El What If que hoy se ha popularizado tanto realmente es qué pasaría si, y creo que Yorgos Lanthimos es lo que hace, ¿no? Bueno, sí tenemos, por ejemplo, aquí este mito nórdico, ¿no? De tal cosa. Pero ¿qué pasaría si, no? Y lo conecta con algo que estamos de nuestra realidad que resulta vigente, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en Tipos de Gentileza está el rollo de esta manipulación total de un personaje, de un individuo por alguien más, esta necesidad que de pronto se tiene porque alguien decida por ti porque tú ya no quieres tomar esa decisión o no eres capaz, de pronto, ¿qué pasaría si lo aplicamos hoy? ¿No? Algo que él retoma de otras historias antiguas, ¿no? Entonces, creo que sí, pues va por ahí, pero siempre hay como esa claridad, es decir, de pronto es muy, no, o sea, es muy fácil agarrar un concepto cultural o una idea cultural y sobre eso trabajar, ¿no? Pero obviamente Yorgos, él los conoce a fondo, ya que conoces algo, pues entonces ya le empiezas a manipular y hacer mil cosas, ¿no? Pero él sí las conoce, no es solamente agarrar de aquí me robo esta idea y de aquí lo adapto y lo vuelvo en vaqueros, ¿no? O sea, entonces, y él acierta en ese sentido. Y aparte la ciencia ficción, ¿no? O sea, como que algo que me parece muy interesante de Lanthimos, y me gustaría saber tu opinión, es que no le tiene miedo a la ciencia ficción, que creo que es algo que ya medio tocamos en el sentido de que no crea universos como muy verosímiles y que dentro de ellos son muy creíbles y muy realistas, pero no le tiene miedo a la ciencia ficción. O sea, en Bugonia lo vemos en todas sus películas, creo que están como esos elementos medio fantasiosos. Bueno, pues en Poor Things es una película totalmente frankensteiniana, Sí. ¿no? Y con referencias no solamente a la obra original, sino también a las películas, ¿no? A los clásicos. Entonces, yo creo que es porque los géneros normalmente los usamos no para obedecerlos, sino para que nos entendamos, ¿no? Hablemos de la misma cosa. Entonces digo, esto se llama así, esto es un thriller, esto no es qué, etcétera, ¿no? Pero generalmente se han creado prejuicios, ¿no? Con respecto a ellos. Pero a final de cuentas el creativo pisa todos esos caminos según lo que necesita para contar su historia, ¿no? Y lo hace muy bien y tenemos grandes ejemplos, digo, está Alphaville, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, son de directores de prestigio, ¿no? Pero que no tienen problema en meterse en esos rollos, ¿no? Los que tienen el prejuicio generalmente son los académicos, ¿no? O los intelectuales, ¿no? Que tienen problemas. El artista no lo tiene, el artista todo eso está al servicio de contar su historia, de compartírsela al público.
Y entonces si nos vamos a ir por el lado del horror, ¿no? Del horror corporal, o nos vamos a ir por el lado del gore, ¿no? Como por ejemplo, la película de Men, ¿no? Que, o sea, habla de cosas tan interesantes como los modelos tóxicos de masculinidad a través del body horror, ¿no? Y dices, o bueno, más fácil, la sustancia. Claro. Yo les decía, nunca había tenido tanto sentido el body horror como lo tiene la sustancia. También la de Sebastian Stan, ¿no? También que salió Ajá, coetánea exacto, la ¿no? sustancia. Ajá. O sea, son... Sí. Y no es que estén de pronto la gente como que el público, el gran público pareciera que lo descubre. Y es normal, porque los convencionalismos y la comercialización siempre se enfoca en otro lado. Pero no es algo nuevo, digo, lo hemos visto muchas veces, pero el verdadero artista lo pone al servicio de algo que quiere decir. Es como, volviendo a la ciencia ficción, ¿no? Si nos vamos con la ciencia ficción en su sentido más tradicional, la ciencia ficción siempre va acompañada de un discurso social, de un discurso crítico político, de un discurso filosófico, existencial. O sea, no es nada más aventuras entre naves espaciales y demás, ¿no? Y lo mismo los cuentos de hadas, que por eso el Frankenstein y todo lo que tiene Guillermo del Toro funciona, porque él entiende claramente que de origen los cuentos de hadas eran retorcidos, crueles, sádicos, oscuros, ¿no? Entonces, pues aquí la ciencia ficción en manos de alguien como Yorgos Lanthimos, pues obviamente se convierte en algo con muchas capas y muy inquietante, ¿no? Pero al mismo tiempo tan extravagante y divertido, ¿no? Que creo que eso hace que conectes a diferentes niveles con sus películas, ¿no? Que lo vuelve polémico, ¿no? Porque, bueno, Poor Things, ahondando un poco en esa película que a mí me parece muy maravillosa, recibió muchas críticas por esta onda de la infantilización de la mujer, de si se estaba sexualizando el cuerpo de un infante femenino y que si se estaba explotando. Pero tú... Y de hecho, como buen cineasta de autor, muchas personas también han tratado de rastrear como sus, ya sea kinks o intereses a lo largo de su filmografía. Pero tú, ¿cómo lo ves? Porque sí, ciertamente, algo que también caracteriza a Lanthimos es que usualmente sus protagonistas femeninas, sí, sus protagonistas mujeres, también tienen arcos muy intensos, muy interesantes y usualmente son las protagonistas de la historia. Pues yo creo que a final de cuentas él tiene un interés genuino por la naturaleza del individuo con sus géneros, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente el lado femenino que él está explorando lo hace sin renunciar a los convencionalismos a los que obedece normalmente por cuestiones culturales, pero al mismo tiempo llevándolos a una especie de reinterpretación de sus propios, o reivindicación de su propia naturaleza. Y creo que eso es lo que hace con Poor Things, ¿no? Y yo creo que él, pues sí, tiene una visión muy particular con respecto al modelo de personaje femenino, pero siempre le da la vuelta, o sea, lo presenta porque a final de cuentas es algo con lo que hemos vivido, con lo que todos convivimos, no podemos negarlo, no podemos decir que no existía esta forma de ver a las mujeres en el cine, en el entretenimiento y demás. Él juega con todo eso, pero siempre para llevarlo a una reinterpretación, que es lo que hace con Poor Things, me queda como muy claro, ¿no? Porque además podría haberlo hecho con un hombre, por ejemplo, ¿no? Que no fuera una mujer, podría haberlo hecho con un hombre. Sería obviamente el mismo proceso. Tendría que seguir el mismo proceso. Aquí el problema es que es como una mujer y entonces de pronto suenan los ruidos de alarma y, ¿no? Y los escrúpulos y oye, es que pero en realidad, si tú lo aplicas, es congruente con su historia y su propuesta. Es con una mujer, porque creo que además hacen falta reinterpretaciones de los modelos femeninos en el entretenimiento a como nos los tenían establecidos, ¿no? Y él se atreve a hacerlo porque además es alguien que suele llevar su idea hasta sus últimas consecuencias, Sí. ¿no? No tiene miedo, tú lo has dicho, y entonces yo lo vería de ese modo. Totalmente. Y creo que uno de los ejemplos perfectos es justamente Bugonia. Sí. O sea, qué buena. Bueno, me gustaría saber tu opinión. A mí me pareció muy buena película, principalmente por esta idea de cómo reinventa el modelo y arquetipo de una villana, por llamarlo entre comillas. No, yo creo que es alguien que
habla con conocimiento de causa, ¿no? O sea, que él sabe muy bien de en qué tipo de materia prima tiene y conoce muy bien el cine de ciencia ficción, pero además el cine de ciencia ficción de los 50, ¿no? En donde todavía la gente tenía el romanticismo por los viajes espaciales y el miedo por las invasiones espaciales, ¿no? Sabe jugar con eso y aquí presenta un personaje que nuevamente, si hubiera puesto un hombre, se vería totalmente obsoleto, ¿no? Ujú. Hoy estamos en un momento en el que este tipo de personajes también se lo permiten las mujeres. Entonces aquí él pone una antagonista que de pronto cobra una naturaleza muy distinta, para no dar spoilers, ¿no? Como que tiene una naturaleza muy distinta, pero que obedece mucho a lo que eran los conceptos de los 50, ¿no? Del cine de ciencia ficción de los 50, incluso de los pulps, podríamos decir, de los 60, al poner una mujer ya obedece a nuestro tiempo. Ujú. Es un personaje fuerte, capaz, ¿no? Realmente ella es mucho más, eh, eh, con mucho mayor iniciativa que los personajes masculinos, Ujú. totalmente, ¿no? Entonces yo creo que pues está obviamente poniéndose a la altura de nuestros tiempos en donde se necesitan ese tipo de cosas. Sí, y de hecho, bueno, Bugonia es en realidad un remake de una película coreana que se llama Save the Green Planet y justo el CEO de la empresa, que estos dos conspiranoicos que creen en extraterrestres y que están seguros de que el CEO, la CEO de esa empresa es una de ellas, es hombre. Y precisamente la película es mucho más violenta en el sentido de que hay más acción, hay más peleas, más forcejeos. Y aquí Yorgos decide utilizar el diálogo para irte construyendo una imagen de Emma Stone como su personaje que por completo te hace doblegarte un poco, bueno, yo siento, te hace doblegarte a las políticas de lo que tú entiendes como lo que son esta CEO empoderada que escucha a Chapel Roan en su camionetota Ajá. y se levanta a las 5 de la mañana para hacer 3 horas de ejercicio contra este hombre que también se nota, o sea, no, ni siquiera lo tiene que decir, no tiene que decirnos que es de ultraderecha para que nosotros lo entendamos, pero Radical. radical, pero juega con eso, o sea, juega con nuestras, Yorgos logró en esta película jugar con nuestras propias ideologías, nuestra propia percepción que nos da la Sí, cultura la general. nuestra visión estereotípica de los personajes, lo Sí, hace, sí, ¿no? Y sí. eso es parte de lo que está bien, bien divertido con la película, porque realmente te estás riendo de la forma en que normalmente tú ves las cosas. Ujú. Y que creo Sí. que eso es genial. Esta película tiene esos aciertos en el momento justo para conectar con la idiosincrasia que tenemos todos y que debemos cuestionarnos, porque eso es lo que hace Yorgos Lanthimos, preguntar por qué nos manejamos así de manera social, Ujú. ¿no? Como personas que tenemos que convivir y hay estatus y hay roles y demás. La pregunta es por qué o Ujú. para qué o quién lo hace. Porque además aquí vemos estas políticas que normalmente se aplican en las empresas en donde te hacen creer que es por tu bien, pero solo es para manipularte y que hagas lo que necesita la empresa que hagas. Ujú. O sea, estas políticas de pronto de decir, no sé, si tú te vas tarde Temprano. de tu trabajo, no me importa, ¿no? O sea, si tú te sacrificas y te quedas 2, 3 horas extras, no me importa. Ah, pero si yo veo que tu hora de salida es a las 6 y 5 minutos antes tú ya te estás preparando y dices, para eso sí estás bien puesto, ¿no? Y entonces no te has puesto la camiseta, ¿no? No te Ujú. has puesto la camiseta de la empresa, ¿no? Esas cosas son normalmente, o otras más, ¿no? De pronto tú ves, yo lo viví, digo, la única vez que he trabajado de base en una empresa, en una editorial, de pronto tú veías que cambiaban las máquinas, ¿no? Las computadoras de todos, las cambiaban, ¿no? O te daban cursos.
pero los cursos eran para que te superaras como empleado. Claro. Pero lo que no te dicen es que en realidad los cursos pues los utilizaban para deducir impuestos. Y además porque en la empresa te reconocen cuando hacen ese tipo de cosas que le das a los empleados. Realmente no es por el interés de que se superen ellos, sino tú estás teniendo un interés detrás y que sirve para toda la empresa, pero tú se los vendes como algo benéfico para ellos. Sí. El jefe me quiere mucho y me trata muy bien. Ve, hasta me está dando cursos, me está comprando como tal. Y aquí en esta película lo vemos, ¿no? Es así de, tú te puedes ir, ¿no? O sea, te puedes ir, sí, claro, pero si ya no tienes trabajo pendiente, siéntete en la libertad de irte temprano. A menos que tengas cosas que hacer. Exacto, a menos que o sea, ¿ves? Ese juego de manipulación que lo vivimos, todos nos lo encontramos en todos lados, ¿no? Y que de cierta manera también humaniza mucho al personaje de Jesse Plemons y hace que entiendas perfecto cómo puede caer en ese agujero de desinformación y conspiranoias, porque está completamente atrapado en justo ese ciclo incansable de base, como es incluso el trabajador más bajo de lo bajo de lo bajo, en una empresa que básicamente es un monopolio que le da trabajo a todo el pueblo y que el pueblo depende de esa única empresa. Pues qué frustración y qué impotencia de repente. Pues sí, porque no tiene salida. Y aparte, él carga con un dolor profundo, ¿no? Y entonces la enajenación... Provocado por esa misma empresa. Exacto. Pero la enajenación se presenta como la manera de evadirse. Sí. ¿No? Solo así logra él desfogar su amargura, su frustración, ¿no? A través de la enajenación que además te venden todos los medios, ¿no? Porque eso... lo alimentan en la web, ¿no? Y el propio, digamos, la propia víctima de la enajenación lo retroalimenta, ¿no? Entonces, es un retrato muy agudo, a final de cuentas. Es muy agudo y triste, ¿no? Bastante. A mí fíjate que también me llamó la atención que de repente sentí muchas vibras de 2001, Odisea en el espacio, en cuanto a que nos presentan a extraterrestres o conceptos de extraterrestres interesados en la evolución humana, en cómo cómo les está yendo a los humanos y qué se puede decidir de ellos cuando se sabe que ellos mismos se están autodestruyendo. Y me parece muy interesante. Sí, o sea, es un juicio, a final de cuentas, un juicio moral y que además se entremezcla con ideas de la creación, ¿no? Entonces, nuevamente te hace cuestionar esta soledad del ser humano ante el universo, que está indefenso a final de cuentas, ¿no? Cuando haces conciencia de eso, pues viene todo este rollo nihilista también, ¿no? Ahora, yo también, eso que mencionas, lo llevaría también por el lado de la estética. Porque sí es como una especie de manufactura que es casi artesanal, que nos recordaría estas películas como tipo Barbarella, por ejemplo, ¿no? Sí. El look de los extraterrestres y todo lo que manejan no es de efectos especiales digitales y todo ese rollo, ¿no? Sino es algo más teatral, de algún modo, más entre lo que haces a mano, ¿no? Los efectos especiales, digamos, pero no es como el diseño de arte, ¿no? Que es más así, artesanal sería la palabra. Y nos recuerda esas viejas películas y se vuelve una onda medio retro, ¿no? Como retrofuturista, y que también tiene esta conexión muy especial con el público. Lo digital, a final de cuentas, es impactante, es espectacular, pero no conecta a nivel emocional como lo puede ser lo físico, ¿no? Los efectos especiales prácticos y el diseño de eso, ¿no? Conecta de manera muy diferente con el público y creo que esta película, al desarrollarse de manera tan íntima, porque realmente es muy cercana, ¿no? No busca los grandes escenarios ni nada por el estilo, encuentra ahí su camino y eso es un acierto también, ¿no? Y también a mí me parece un acierto y algo muy interesante de la carrera de Lanthimos que me gustaría discutir contigo es esto que nos presenta Bugonia, que a mí me parece una película genial, que es de ciencia ficción y que trata de temáticas completamente diferentes a Kinds of Kindness,
que es un fracaso desde todas las perspectivas pues, vistas, en taquilla, en crítica con la audiencia. Pero viene también Poor Things, si nos vamos más atrás, viene Poor Things, que fue un éxito comercial y aclamadísimo también. Quizás la más comercial de sus películas, ¿no? Completamente. Bueno, junto con La Favorita, que también fue súper aclamada, pero ese es más un drama de época. El sacrificio del ciervo sagrado también es como esta onda de ciencia ficción más íntima. ¿Por qué crees que Yorgos Lanthimos puede tener tanta libertad de repente como director, mientras que hay otros directores que le batallan bastante para sacar adelante sus proyectos y sí terminan también vendiéndose ya sea su autoría o su arte a las convenciones de Hollywood o al cine más convencional? Yo creo que porque es alguien que se siente capaz de hacer lo que a él le interesa sin los grandes estudios. Entonces, más bien, yo creo que el interés por parte de gente alrededor que tiene los recursos en su trabajo, a él no le representa que lo salven. Él puede seguir haciendo su cine sin ellos, ¿no? Y esta película en específico, Bugonia lo demuestra. Es una película con tintes de ciencia ficción que requería cierto diseño, ciertos escenarios, etcétera. ¿Cuánto crees que le puede haber costado en relación a que si hubiera tenido todo el presupuesto del mundo? ¿No? Claro. O sea, él de todas maneras lo podía hacer. Aunque le pudieron haber dado algunos millones más y hacer una película bajo el sello que quieras, el sello Warner, el sello el que se nos ocurra. Pero él de todas maneras lo podía hacer sin ellos. Y yo creo que eso es lo que hace que él pueda mantenerse así, porque sigue siendo interesante, sigue siendo alguien a quien tú quieres ver, ¿no? Y al aliarse con figuras como Emma Stone, que es alguien que a final de cuentas a nivel comercial es reconocida y tiene cierto peso, pues ya ganó, ¿no? Porque ella fue una de las razones por la que tuvo este impacto comercial la película de Poor Things. Tenerla a ella era así de, bueno, tenemos que ver qué hace este sujeto, pero además con Emma Stone, ¿no? Entonces le llegó a grandes públicos y entonces él deja en claro que, así que como dice la canción, ¿no? Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero, ¿no? Entonces él es así, ¿no? Pero es bien difícil. Bueno, yo siento que es muy difícil llegar a ser un cineasta así, que tiene tan pocos compromisos con la industria. Siento que por ahí debe ser como una onda Wes Anderson, de que tiene un mecenas súper rico, mejor amigo Pues que ojalá le también, financia. porque ese tipo de directores lo necesitan. Es lo bueno de no tener, no comprometerte, ¿no? Yo creo que de alguna manera, no, digo, no está mal, porque de pronto, pues tú quieres hacer otro tipo de cine o etcétera, ¿no? Y requieres los recursos, tal vez también está el gusto por eso, pero, pero es lo bueno de que, incluso como medios, ¿no? Y tú lo sabes, de pronto uno que está escribiendo para tal o haciendo videos para esto, para aquello, el no tener compromisos te da la libertad de decir lo que tú quieras sin deberle nada a nadie, ¿no? O sea, ni a tal organización, ni a tal institución, ni a tal academia. A mí no me han dado absolutamente nada. Yo no les debo nada. Entonces yo puedo decir lo que yo quiera de esto, ¿no? Mi único compromiso es con la gente, con el público que me lee, el público que me escucha. Y a final de cuentas es bien difícil, obviamente porque siempre se requieren certezas económicas, pero a final de cuentas hay caminos, sí existen los caminos y creo que en la industria, dentro de lo que son los directores de cine, sí hay caminos, él nos enseña que hay un camino, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, hace rato que yo mencionaba a Robert Rodríguez, me acuerdo cuando él recién había hecho la película del mariachi, la primerita, ¿no? Agarró y dijo, no, dice, pues es que la idea era hacer una película que me costó tanto, pero que pareciera que había costado el triple o el cuádruple, para que después, cuando ya tuviera ese impacto, entonces ya hacer el mariachi 2, el mariachi 3 y el mariachi 4, ¿no? O sea, él lo platicaba así, y hay caminos, ¿no? Si eso es lo que quieres, pues ahí está, y lo hizo, ¿no? Llegó al mariachi 3, pero a final de cuentas hay caminos, Yorgos lo está haciendo muy bien por ahí, y a final de cuentas, digo, no es que haya ningún pleito con el cine comercial ni nada. Yo soy de los que siempre lo he dicho, hay que disfrutar el cine en todas sus formas, ¿no? A mí el cine comercial, el de autor, todo es cine, ¿no? Eh, pero se vuelven particularmente interesantes directores como él y que necesitamos que existan, ¿no?
Totalmente, la verdad es que sí. Entonces, ya lo saben, creo que Yorgos Lanthimos es de los cineastas más diversos y más interesantes que hay ahorita trabajando en la industria. Entonces, de verdad, chequen Bugonia y chequen su otra filmografía porque tampoco tiene tantas películas. ¿Es tu favorita? Bugonia de Yorgos Lanthimos, no, Quinodontal por siempre. Sí. Sí, ¿Y después Bugonia? Tal vez después Bugonia, sí. O bueno, no sé si La Langosta, pero que sí La está Langosta como en tiene mi lo top 3. suyo. Ajá. Sí, sí, totalmente. Entonces, ustedes, por favor, coméntenos cuál es su película favorita. Y tú, Jesús, ¿cuál es tu favorita de Yorgos Lanthimos? Y si tienes algún proyecto que quieras empujar, que quieras promocionar, este es tu espacio. Se los comparto ahorita. De mis favoritas de él, yo creo que Poor Things, es que la verdad la onda frankensteiniana, soy bien fan de todo ese rollo. Y me gusta la manera en que lo interpretó, ¿no? Yo creo que sí sería como mi favorita, aunque debo decir que esta última también me gusta mucho. Y de proyectos, pues bueno, les platico que tenemos la escuela, ya ves que tenemos la escuela de Casa Sbank, así si la quieren buscar, es Casa y Sbank con S, ¿no? Como el cineasta, Sbank Myers, así se llama la escuela, y ahí tenemos los cursos de preparación para los que son aspirantes a las escuelas como el CCC y la INAC. ¿No? Ahorita estamos con el nuevo y además hay otros cursos ahí. Próximamente estaré yo dando también un curso de apreciación cinematográfica y de análisis cinematográfico. Y tenemos otros más. Entonces, dense una vuelta por Casas Bank. Ahí están las redes sociales. Y ya saben que ahí estamos en el canal de YouTube y ahí encuentran a Beca en varios videos. En YouRocket, ¿no? Ahí andamos en el canal de YouTube. Dense una vuelta. Ahí estamos analizando películas. Y luego invitamos a algunos especialistas para ver las películas desde otra perspectiva, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de ¿qué película hicimos? No sé, como la de Enferma de mí, pues Claro. tenemos una colaboradora psicóloga y entonces hablamos de la película, pero desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿no? Y así nos la llevamos, también hay varios videos. Dense una vuelta por allá. Sí, de verdad vean lo que hace Jesús Chavarría, porque todo lo que hace es fabuloso. Y si Muchas tienen gracias, la Beca. oportunidad de meterse a uno de sus cursos, les juro, les perjuro que no se van a arrepentir. También síganlo en todas sus redes sociales, por favor, ya se las dijo. Muchas gracias por escucharnos en este podcast. También síganos a nosotros en nuestras redes sociales de Cinemalix, a mí como Beca Salas, que me encuentran en todos lados como Beca Salas. Comenten a ustedes qué les pareció Bugonia, si ya la vieron. Sí, no, muchas gracias a ti que me tomas en cuenta Siempre. y espero que les haya sido leve, ¿no? No, claro que ¿No? sí, se armó una gran plática. Contigo siempre se arman grandes pláticas. Muchas gracias, de verdad, es un No, al honor. contrario, gracias por tomarme en cuenta y por invitarme. Yo con todo gusto, siempre y cuando ustedes tengan ganas, yo aquí andaré. Muchas gracias. Esto fue Cinemalix. Nos vemos la próxima.